Pues muchas gracias, Diana. Y bueno, es un gusto empezar ese nuevo ciclo de maestrías, doctorado y bueno, contar con todos ustedes y esperamos que disfruten de esa nueva experiencia para la que entran y lo que ya llevan un año que sigan con su proceso. Y bueno, hoy pensamos que inaugurar justo una semana, digamos unos días antes de empezar los cursos para abrir oficialmente ese nuevo ciclo. Y lo hacemos con la doctora Isabel Povea Moreno, quien fue nuestra colega hace unos años y es doctora en historia por la Universidad de Granada. Es ahora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS de Ciudad de México, y su línea de investigación se centra en la historia social de la minería en América Latina durante la época colonial y en los últimos años ha dirigido su interés hasta la historia de las mujeres en ese ámbito. En 2017 obtuvo el premio a Mejor Artículo de Historia Social de 2015, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, por su trabajo Coacción y Disensión, protesta frente al repartimiento minero en Nueva España y Perú, siglo XVIII, publicado en Estudio de Historia Novohispana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde 2019 es secretaria de la Asociación Latinoamericana Ibérica de Historia Social. Además, desde 2016 es coordinadora junto al doctor Felipe Castro del Seminario Sociedad Indiana, con sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y CIESA Ciudad de México. Es autora del libro Minería y Reformismo Borbónico en el Perú, Estado, Empresa y Trabajadores en Huancavelica, 1784-1814, publicado en 2014 en Lima. Y entre sus publicaciones recientes destaca Dejadas entre renglones, mujeres, niñas y niños en la minería de Hispanoamérica colonial, una aproximación, balance histórico y perspectiva, publicado en la revista americana de historia social Transhumante en 2023, y pequeños productores mineros en el universo de reales de mina de la Alcaldía Mayor de Charca, 1700-1772, publicado en la revista Navegamérica en 2023. Pues con todo ese currículum, dejo la palabra a la doctora Povea y para su conferencia y luego habrá un espacio para preguntas, comentarios y nos vemos en un ratito. Ok, muchas gracias, Sara, y muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, también a Diana por ofrecerme volver yo creo que al lugar. Me da mucha emoción estar aquí porque yo creo que fue la primera vez que di clases en posgrado en una universidad pública, porque antes había estado en lugares privados. Entonces me da mucho gusto volver aquí y poder formar parte de esta bienvenida, ¿no?, al posgrado y a la maestría que vais a iniciar ya próxima semana, ¿no? Bueno, el tema, yo sé que en el cartel venía otro, pero el tema es el mismo, el título, sé que el mío es como muy extenso y no cabría en el cartel seguramente, pero bueno, voy a hablar de mujeres, género y minería y vamos a repensar y cómo podemos repensar esa presencia, esa visibilidad, pero también esa agencia, la capacidad de acción de las mujeres en los entornos mineros de Nueva España, aunque me interesa verlas como en toda América Latina, del mundo colonial, pero en este caso voy a centrarme en Nueva España. Bueno, yo estudio, como bien se vio en la presentación de Sara, periodo colonial y sobre todo siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero en el momento que empecé a estudiar
y a centrarme en las mujeres, que no había sido mi foco de estudio. Yo siempre había hecho más mundo laboral y mundo del trabajo en la minería, y por tanto me había centrado y había pensado que yo hacía historia de hombres, porque yo veía siempre hombres en el mundo laboral. Entonces, cuando ya giré el enfoque hacia observar la participación de las mujeres, miré también prensa contemporánea, ¿no? Para ver cómo... Y entonces me fijaba mucho en que las noticias que difunden diversos medios de comunicación contribuyen también a esa percepción que solemos tener de que la participación o la incorporación de las mujeres en la industria minera es en distintas fases de la estructura productiva, no solo del mundo laboral, sino también de la gerencia, de la gestión. Parece que es un fenómeno muy reciente, ¿no? Y así vemos, ¿no? Como crece la presencia de mujeres en la industria minera, aún quedan 60.000 mujeres laboran en la minería en México, cada vez hay más mujeres en la minería, también es como ya aparecen, ya no solo son trabajadoras, no encontré esa noticia ahora, pero había ya no son solo trabajadoras, sino que también empiezan a estar como empleadas, como dirigiendo las actividades, ¿no? Con capacidad ejecutiva y de gestión. Y yo me he dado cuenta que esta idea, que no lo lleva de forma explícita, pero sí de forma implícita, un discurso también sobre el pasado, en el que las mujeres parecen como que están ausentes o están relegadas a espacios marginales. Sin duda este discurso, que muchas veces y también es el que lleva Grupo México, es un discurso que tiene una funcionalidad clara, ¿no? Que es mostrarnos esta incorporación reciente de las mujeres al sector minero. Se presenta como una consecuencia exitosa de las políticas o de las cuotas de género, ¿no? Que están implementando algunas empresas. Entonces, como estamos queriendo incorporar a mujeres, ese es el éxito de esa política, ¿no? Y entonces Grupo México, en sus páginas también uno entra y aparece, ¿no? Como cada vez más mujeres estamos intentando hacer como que en los distintos niveles de nuestras empresas aparezcan esa mano de obra o esa presencia de mujeres. Pero el hecho es, como digo, hay un discurso implícito en este presente, en estas noticias, que no es que tengan esa intención, pero nos está hablando de un pasado donde parece que no estaban. Y la pregunta es, ¿realmente es así? ¿No había mujeres hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI? Y ahí es donde yo quiero, pues, como con esta charla y con la investigación que llevo haciendo de algunos años, como pues desafiar o mostrar que ha habido mujeres desempeñando un papel relevante en la minería. En el caso de Nueva España, en el momento en el que pues, México tuvo una actividad la actividad minera tuvo un desarrollo exponencial, ¿no? Cuando México fue el máximo productor de metales preciosos del mundo. Y ahí en ese momento también las mujeres estuvieron ahí, pero vamos también a explicar eh, por qué tenemos la idea de que no estuvieron, ¿no? Bueno, bueno, y hablar de centros mineros de Nueva España a mí me sitúa en un espacio que parece como siglo XVI-XVIII, pero los casos, o de lo que yo voy a hablar, son resultados de casos de estudios para el siglo XVIII y para el siglo y principios del siglo XIX. Y en el caso de yo hablo de todo el virreinato de Nueva España, evidentemente sí es verdad que son diversas las regiones, sobre todo zona central, que es donde estuvieron la minería de plata y de oro, pero sobre todo de plata, pero también en Oaxaca, en Sultepec, Real del Monte, Guanajuato, San Luis, Parral, Chihuahua, y es verdad que en Baja California Sur también había centros mineros, pero yo ahí no, los casos de estudio no, aquí como que ubiqué de dónde tengo yo casos de estudios de estas mujeres trabajadoras y empresarias. Pero faltaría como ver qué ocurre en el siglo XIX y como digo, solo XVIII y principios de XIX. Faltaría que ver cuando ya llegan otras empresas, un capital extranjero, qué ocurre en esa minería del XIX y del XX. Todavía queda también como, yo creo que mucho por decir, y faltaría como estudios de que presento para el periodo colonial, para el XIX y para el XX. Y bueno, quiero también resaltar que aunque yo haga esa visión amplia, se necesita todavía hacer muchos estudios de enfoques regionales, ¿no? Para el futuro, para poder explicar cómo esa presencia, esa participación femenina tiene relación con los contextos productivos locales. Entonces haría falta como poder, para explicar cuándo hay mayor presencia, cuándo sí eso está relacionado con la mayor o menor producción. Entonces todavía eso queda como para... Y yo lo que como muestro en mi estudio es decir, hay muchas mujeres en muchos espacios. Entonces sí hay fuentes como para poder indagar a nivel local y regional. Y bueno, como decía, voy a primero a hablar de
deconstruir o intentar deconstruir la idea de la masculinidad de los entornos mineros, es decir, cuestionar esa concepción de que tenemos, que por naturaleza parece que son dominados por hombres, que sobre todo en el mundo laboral lo vemos como son trabajos mineros, son físicamente exigentes, peligrosos, muy duros. Eso parece como que lo naturalizamos, decimos son hombres los que trabajan ahí. Entonces vamos a ver cómo no es, sino que es una construcción social, esa masculinización no es nada natural. En segundo lugar, voy a tratar de hacer algunos apuntes de manera rápida de los roles y de las actividades que desempeñan las mujeres en los centros mineros de Nueva España, sobre todo tratando de explicar cómo podemos ver su presencia, cómo podemos, a qué tipo de fuentes o cómo tenemos que ver las fuentes para poder aproximarnos a esa presencia y agencia de las mujeres en el mundo minero, desde distintos ámbitos, desde el ámbito laboral, que implica pues, un tipo de fuentes diferente, metodología diferente, enfoque teórico diferente, y desde el ámbito empresarial, que también es diferente uno y otro. Y bueno, esto muy rápido porque no lo voy a citar a lo largo de la charla los autores que ya precedieron, como uno de los artículos que mencionaba Sara en mi presentación reciente, de Dejadas entre renglones, porque me interesaba como mostrar de que la historiografía anterior del siglo XX sí va a mencionar en sus libros, sí va a ver, sí hay menciones a esas mujeres, a esa presencia, pero quedan como o en notas a pie de página o muy de forma secundaria, es decir, ahí está la empresaria, la mujer de los Fagoaga, Josefa Arosqueta. Ella sí va a estar como, pero la aparece como no la parte de gestión, no la parte de la que ella está gestionando, sino solamente como transmisora. Ella recibe herencia de su padre y lo transmite a sus hijos, pero parece que ese es su papel pasivo, ¿no? Entonces sí aparecen, pero como digo, no se repara mucho en el papel de ellas. Sí, ya Laura Pérez Rosales le dedicó un capítulo en su libro sobre los Faguagas, porque sí vio como que ella estuvo 30 años, estuvo mucho más tiempo que el esposo dirigiendo la empresa minera. Aún así, el interés está en el esposo y no en ella como viuda que estuvo. Y bueno, hay mucha historiografía en el caso de Nueva España y en el mundo andino que recientemente en los últimos años y en las últimas décadas se han puesto el interés en estudiar, sobre todo el mundo de las mujeres empresarias, porque la documentación es mucho más rica. Entonces hay mucha documentación sobre ellas. Y bueno, quería resaltarlo porque lo bueno es no solamente estoy trabajando este tema yo, sino que somos muchos colegas, o al menos algunas colegas que nos está interesando y podemos dialogar, y ya no solo desde el punto de vista de las mujeres en la minería, sino que puedo dialogar con gente que está estudiando también la presencia de mujeres y propiedad en otros ámbitos económicos. Entonces es muy interesante porque podemos ir viendo como diferencias, puntos en común. Y entonces quería como mostrar ahí un poquito de los trabajos que existen y que se están haciendo. Bueno, como decía, la imagen que nosotros tenemos del entorno laboral minero suele ser la de hombres que enfrentan condiciones de trabajo muy duras en ese mundo subterráneo, y esa dureza la vinculamos con atributos masculinos. Entonces esta imagen que se ha reforzado por diversas narrativas históricas y culturales, naturaliza la presencia masculina en la minería, mientras que van minimizando esa contribución de las mujeres. Sin embargo, es fundamental entender que esa asociación no es producto de diferencias biológicas, como que automáticamente decimos, sí, es que el hombre es más fuerte, entonces el hombre es el que hace ese trabajo por eso, sino que son construcciones de género que están presentes en discursos, en distintos discursos y en distintos espacios. No solamente ocurre en Nueva España, sino que esto es algo, y no solo en el periodo colonial, sino que, como digo, nos llega hasta la actualidad. La naturalización de lo masculino en el trabajo minero se ha arraigado a lo largo del tiempo, digo, por diferentes factores que están interrelacionados. Desde Kuntala Lahiri Dutt, que ella es geógrafa feminista y que estudia geografía y temas y problemáticas mineras contemporáneas, menciona y intenta resaltar eso. Dice: la masculinidad no es el orden natural de la minería. Y a veces parece como que dice uno, bueno, puede ser que sí, que sea una construcción social, pero como entre colegas muchas veces sí me encuentro, colegas de historiografía minera, dicen, pero es que sí, necesitan mucha fuerza para mover esas herramientas, entonces es por eso que están ahí los hombres.
Y digo, pues no necesariamente están ahí por eso. Entonces, como que intento buscar qué factores, qué causas pueden explicarnos realmente esa idea que tenemos de la naturalización, porque hemos naturalizado la masculinidad en los espacios mineros. Y uno de los principales factores o motivos es el del discurso que ha rodeado a la industria minera, el discurso académico desde diversas disciplinas, entre ellas la historia, ¿no? Que hemos tendido a destacar la participación masculina. Y empezaríamos, por ejemplo, por el caso de las herramientas, de las técnicas y de la tecnología que se utilizan en la extracción y en la metalurgia, que son las dos fases, la extractiva y la de refinado y modificación. Se han atribuido normalmente tanto el uso de las herramientas como la innovación, ¿no? Como quien inventa, quien adapta, con hombres. Y eso en el caso de la minería colonial americana es muy claro, porque la historiografía, y ahí como diría, desde una perspectiva eurocéntrica, ya sea desde Europa y desde aquí, pero esa perspectiva eurocéntrica en ambos lados, ha privilegiado el estudio de técnicas y tecnologías que provienen del saber producido por hombres blancos. Y esa historiografía, en el estudio de, por ejemplo, de la tecnología minera, hay muchísimo escrito sobre técnicas de amalgamación, que no sé si conocéis, sabéis de qué va, pero para extraer la plata, la piedra, en el caso de la minería de América colonial, se presentó un problema, y es que la roca tiene muy poca plata. O sea, que hay plata, pero es muy poca. Entonces, si se funde, que era la técnica normal, fundir la piedra con fundentes, seguía quedando plata que no se extraía. Entonces, el método, lo que se va a utilizar para eso es el método de la amalgamación, que es una combinado con diferentes ingredientes, entre ellos el azogue, el mercurio. Eso se utilizaba en Europa, no es que en América se inventara, pero se hacía como muy pequeñitos en cacitos, en pequeña escala, como en cacitos, en tazos muy pequeños. Pero claro, en América eso como si hicieran, había muchísima plata, había que hacer un sistema que fuera a gran escala de refinado de metales. Y hubo, bueno, pues un interés para adaptar esa técnica de pequeña escala a gran escala. Eso hay muchísimos estudios sobre eso, cómo se hacen en México, cómo se llevan a Potosí, cómo se adaptan. Y bueno, todo eso nos habla de tratados metalúrgicos, como digo, de hombres. Entonces, la historiografía parece como que entonces toda la técnica, toda la tecnología es esos hombres europeos que están ahí detrás de eso. ¿Y qué ocurre? Pues que de ese modo estamos relegando, por ejemplo, conocimientos indígenas sobre metalurgia. ¿Por qué? Porque esos no producían como a esa gran escala. El sistema de amalgamación va a permitir, va a posibilitar la producción y el desarrollo capitalista. Entonces, eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos interesa la historiografía minera, ¿no? Porque el otro produce muy poquita, la tecnología indígena, eso, la producción es menor, no nos interesa. Pero nos interesa explicar la gran producción, el comercio, las conexiones globales, ese mundo, esa es lo que nos ha interesado. Entonces hemos puesto el foco, y digo desde desde mí misma, porque incluso me interesó mucho Huancavelica, que es productor de mercurio, ¿no? Y todo. Entonces, y eso conlleva, como digo, ese desplazamiento. El desplazamiento en el caso de Nueva España no se conoce tanto, es decir, cómo se desplaza, cómo llega a esa gran escala y esa gran producción, y va quitando a la producción indígena muy pequeñita. Pero en el caso de Potosí, de Bolivia, sí se ha estudiado mucho más, y sí se conoce como que había hornos, había extracción de minas, sobre todo a nivel superficial, en periodo prehispánico, y cómo había también una utilización de hornos artesanales por parte de indígenas. Y entonces la primera producción en Potosí, antes de que llegara el método de amalgamación, lo realizaban indígenas de forma autónoma, eran los productores de ese metal, con esos hornitos. En el momento que llega la amalgamación, son expulsados, porque ya no tienen dinero para invertir ni para comprar mercurio, ni para invertir en la gran producción, o en crear esas haciendas de beneficio, en esas grandes instalaciones, infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos trabajadores autónomos de refinación de mineral desaparecen. Pero en ellos sabemos, por los estudios que hay de ese siglo, de ese principio de producción en Potosí, que habían hombres y mujeres. Ahí también estaba la presencia de mujeres. En el momento que llega
el beneficio, las mujeres van a ser, y los indígenas van a ser relegados y van a quedar solo como mano de obra en ese sentido y en la relación con la industria y con la extracción. Y en el caso de Nueva España no se ha estudiado tanto como esa pervivencia de uno y cómo se expulsan, pero sí se sabe que hay extracción de minera superficial y un poco a nivel subterráneo, y que durante el periodo colonial, junto a la gran producción, también hay una actividad a menor escala que utiliza hornos artesanales de fundición. Y es verdad que hay muy pocas fuentes sobre eso, y que también es otro motivo de que no se hayan estudiado tanto, pero sí hay como algunas evidencias de participación femenina en esa minería a menor escala y con esa tecnología mucho más rudimentaria, ¿no? Y en ese caso encontré varios casos, y uno de ellos en Pachuca, que era una indígena de 30 años, viuda, pero viuda de un barretero, que ella tenía en su casa unos fuelles que alquilaba para que otras personas pudieran fundir. Y en otro caso también eran indígenas, que tenían mujeres indígenas que habían heredado de la madre también un horno pequeño. Entonces, sería también interesante si hubiéramos prestado atención a esta minería a pequeña escala, que no le hemos estudiado, que hay todavía que estudiarla, eh, poder ver que ahí quizás sí tiene más cabida la participación femenina, junto también a lo de los hombres. Y bueno, el interés entonces historiográfico, como digo, por ciertas tecnologías y procesos, está ligados al saber masculino, y que relega, perdón, los saberes indígenas y los saberes de las mujeres. Pero además el uso de tecnologías específicas, como decía, que son adoptadas en el sistema capitalista, también ha contribuido a definir los roles de género, ¿no? Las tecnologías no tienen solo una función práctica, no solo sirven, sino que también influyen en cómo concebimos las identidades de quienes las usan, las emplean, ¿no? Y de esa manera las herramientas que se utilizan en la minería, que son muy pesadas, que son muy toscas, se asocian a cuerpos masculinos y se ve que no son apropiados para los cuerpos femeninos. Evidentemente lo que se busca es que la mujer, hay una división sexual detrás, no es porque sea más apropiado o menos, sino que se van a tratar de, como vamos a ver, las mujeres regular más su trabajo reproductivo, que es que ese trabajo en la minería. Entonces la tecnología no es neutral en términos de género y tampoco lo es el enfoque historiográfico, ¿no? Que nos hemos centrado más en unas tecnologías que en otras, porque pensamos que nos interesa la minería, toda la parte de la metalurgia, igual cuando hemos dividido la historia, las edades de los metales, cobre, bronce, hierro, como porque hemos dado una importancia primordial a la parte metalúrgica, porque la revolución industrial, siglo XIX, toda la importancia que tienen los metales, desarrollo de la historia como profesión, división de la historia en etapas. Entonces, pues los metales es lo que hace que progrese, ¿no? El cambio del desarrollo en esa tecnología, y eso ya nos implica ver el pasado de una forma y relegar otras tecnologías, como puede ser, por ejemplo, pues hacer un guiso, que también tiene su tecnología, toda la parte de mantenimiento y reproducción. Pero esas técnicas, esas tecnologías, los procedimientos en torno a eso se han considerado secundarios. Cuando sin esos no podemos vivir, sin los otros, pues sí, pero sin toda la tecnología de cuidado y reproducción no. Pero aún así hemos puesto a una secundaria y hemos puesto a una en primer lugar. Entonces eso también. Y bueno, aquí traía unas imágenes sobre representación de la mina de Potosí que hace Teodoro de Bry, los grabados, que él nunca visitó Potosí, pero leyó las crónicas de un jesuita, y a partir de esas descripciones de las herramientas, de cómo eran las escaleras, hizo una serie de grabados, pero lo que vemos es cómo representó a los trabajadores, que así no eran los trabajadores con esos cuerpos, pues se los imaginó ya, él imaginó, llevan estas herramientas, tienen que tener este tipo de cuerpos y de fuerza y de músculos. Igual otra reproducción, y también es similar, también a partir eh, de, de José de Acosta, creo, del jesuita, de los textos de jesuita. José de Acosta van a hacer luego esos grabados para acompañar pues, diferentes libros. Y bueno, la historiografía minera también ha destacado, como digo, algo que está relacionado es que también hemos destacado principalmente entornos dominados por hombres. Nos ha interesado, y aquí lo digo también
incluyéndome en primera persona, el trabajo en las galerías subterráneas. Es como objeto de fascinación. Sí, no sé si habéis visitado minas, si conocéis, si habéis entrado en una mina subterránea, ¿no? Entonces como que sí, como que es algo que llama mucho la atención, porque si el cuerpo como que te pide de salir, ¿no? De decir, "Ay, no, hacia adentro no, hay que superficie". Entonces te imaginas que tener que trabajar ahí moviendo, sacando metal, desplazándose en la oscuridad con unas velitas, porque ahora sí, las minas contemporáneas sí tienen ya electricidad y son diferentes, ¿no? Pero ahí tenían que ir con la vela, el humo, era como un entorno muy hostil. Entonces nos ha interesado eso mucho por eso mismo, porque además algunas veces hay sistemas de trabajo forzado y están ahí de forma obligatoria, pues nos interesan las labores que son cualificadas, las que no, y hemos prestado mucha atención a ese mundo, pero ese mundo, esa concentración en el trabajo subterráneo, contribuye también a consolidar esa percepción que tenemos de la minería como un ámbito predominantemente masculino. ¿Por qué? Porque existe como una exclusión de las mujeres del trabajo subterráneo. Y que se vincula a una serie de creencias que se hablan, ¿no? Y que están muy estudiadas en la minería contemporánea andina por antropólogos y antropólogas que estudian ese tipo de creencias y que han estado haciendo trabajo de campo en minas andinas y que asocian que la presencia de mujeres en las minas da mala suerte o que hace potenciales desgracias, causantes de desgracias. Por ejemplo, que muchos en entrevistas de lo de Andino, no, mi mujer entró en la mina y la beta desapareció. Entonces ya no entré más porque me quedé sin plata, ¿no? que trabajar. Entonces hay esa idea y que esas convicciones que yo no he encontrado para el caso de la minería colonial de Nueva España, ni la que estudié en el mundo andino. Yo no encontré nunca en ningún documento que hablaran de esas creencias. Sí está muy documentado, como digo, para el siglo XX, y que lo van a argumentar como que es algo como de costumbre, de tradición inmutable. Siempre ha sido así, siempre ha ocurrido eso. Entonces las mujeres que no entren, porque ocurre una desgracia, hay un derrumbe, la beta se pierde, es como... Pero Pascal Apsy, que es una antropóloga que estudió para el mundo andino, observa que es una construcción que se activa en determinados contextos y que se moldea también para permitir algunas transgresiones. Por ejemplo, en el contemporáneo, bueno, ya estudiaba a finales del siglo XX, pero todavía hoy día se visitan las minas, como digo, porque ya es como atracción turística. Entonces, ¿las turistas qué ocurre? Porque son mujeres. Pues para ellas es excepción, porque pero son turistas, no son de allí. Entonces, las de allí son las que, pero las turistas sí, porque... Entonces, como dice, esto es como que se va moldeando, no se permiten transgresiones a la creencia, es como muy... y la autora también observa que en Bolivia, en el caso de los 50, las mujeres estaban dentro y fuera de las minas trabajando por la guerra de la primera mitad del siglo XX, la guerra de Bolivia y Paraguay, la necesidad de mano de obra porque los hombres se van a la guerra, entonces se necesita mucha mano de obra, aceptan a mujeres, ahí no pasa nada, ahí las creencias donde quedaron se baja el tono. Y a mediados de los 50, cuando ya pues sobra mano de obra, no es necesaria, las mujeres se pueden retirar a su trabajo doméstico y de mantenimiento. Entonces vuelve a fortalecerse el discurso del mal augurio, ¿no? Las mujeres dan mala suerte si ingresan a las minas. Entonces, como se observa, hay como idas y venidas de un discurso que tiene que ver con coyunturas concretas, con la más o menos necesidad de mano de obra y también de la situación productiva del centro minero. Y como digo, esas creencias yo en el caso de México no las he encontrado en el periodo colonial, pero sí hay menciones a ellas en esas notas de prensa. La nota de prensa dice, hay algunas que leía como, tal mujer es mujer, está trabajando en la mina, con todo, tiene que hacer frente a todas estas creencias que había, de que pues en algún momento se aparecen esos discursos también en el caso de México y también sería muy interesante como ver en qué momentos aparecen y en qué momentos se van como retirando de las mujeres, porque todavía en el siglo XIX, trabajos de Moisés Gámez para San Luis Potosí, él observa en las planillas de trabajo, en los libros de cuentas, ahí hay mujeres trabajando. Entonces, ¿en qué momento en México desaparecen, ¿no? En qué momento son excluidas? Porque en el caso de Inglaterra, que se ha estudiado mucho, se sabe que a comienzos del siglo XIX, con toda la revolución industrial, hay una expulsión de las mujeres legislativa. La ley dice las mujeres y los niños no trabajen en las minas con el motivo de protección, ¿no? De que es un trabajo muy duro y las mujeres, pero es también en el sentido de mujeres en un lugar y los hombres en otro, esa división sexual del trabajo.
La cuestión es que más allá de si quedan o no quedan esas creencias en Nueva España, o si existieron o no, la cuestión es que las mujeres no van a concentrarse en el trabajo subterráneo, sino que ellas van a estar sobre todo en trabajos a nivel de tierra, de las que voy a hablar un poquito adelante. Y eso significa que el trabajo subterráneo pues, es predominantemente de hombres, pero bueno, quizás hay momentos en los que las mujeres entraron en las minas igual que lo van a hacer los niños, y tampoco se habla de trabajo infantil en la minería colonial, y los niños estaban dentro de él. Ahí sí hay huellas e indicios de que hablan de esa presencia de niños. Quizás las mujeres, algunas en algunos contextos entraron en las minas, pero en general la mano de obra de las minas de Nueva España subterráneas, esa sí es masculina. Y otra cuestión que también es necesario es prestar atención a contextos productivos específicos, ¿no? Y a procesos económicos, porque eso está muy relacionado, como digo, y como hemos visto en el caso de Bolivia, con el armado de los discursos de esa exclusión real de las mujeres de la mina. Pues algunas autoras, sobre todo para el caso de Europa, que estudian minería de Europa del Norte, Europa del Centro, observan que hay una aparición la aparición y el desarrollo del capitalismo y de esa minería a gran escala es la que implica el desplazamiento progresivo de las mujeres de la actividad minera. Y señalan, por ejemplo, en el caso de Europa y de esa minería del centro de Europa, que es a partir del siglo XVIII cuando las mujeres ya no están presentes en las minas europeas, por el surgimiento de esas grandes empresas y el proceso de proletarización que está asociado a ello. Entonces, y esa separación, como digo, sexual del trabajo, mujeres para el trabajo doméstico, reproductivo, de mantenimiento, y hombres para el trabajo productivo. Porque hasta ese momento se documenta en Europa, siglo XVII, la presencia de mujeres como un trabajo familiar de minas que son autogestionadas, ¿no? De esas grandes empresas. Entonces esas minas autogestionadas, esas minas que trabajan familias, ahí está toda la familia trabajando. Pero en el momento que aparece ese desarrollo del capitalismo, pues estas mujeres quedan fuera. Y en el caso americano, entonces podemos pensar que esa exclusión femenina se remonta a los orígenes de la minería europea, de la minería cuando viene, no la prehispánica, sino, y que se remonta al siglo XVI, que en esa época de máxima explotación minera por los europeos y que ese desplazamiento de extracción prehispánica pues va a dar esa minería de gran escala donde van a estar presentes solo o principalmente los hombres. Y ya en las leyes de Burgos, que son las primeras que se aplican a ese que se va a llamar Nuevo Mundo, para la protección de los indígenas, ahí se regula el trabajo reproductivo de las mujeres. Las leyes de Burgos son de 1512, para el caso de, todavía no tierra firme, sino para el caso del Caribe. Y ahí se habla de que las mujeres embarazadas sean excluidas del trabajo en la minería, que no se les obligue a trabajar en las minas y que pues ellas se especifica las tareas domésticas de cuidados que tienen que realizar cuidando a los hijos hasta cierta edad. Entonces hay ahí una segregación ya en la legislación de tareas en la minería y que se va a hacer mucho más evidente con la legislación. Hay muy poca regulación o códigos laborales para el periodo colonial. Donde más se centran es en el trabajo forzado. En la obligación, la corona va a obligar a ciertas comunidades campesinas indígenas a trabajar en las minas, y ahí sí hay una regulación para que, siempre como dicen, para asegurar el buen trato a los indígenas, ¿no? En esa regulación, esa trabajo forzado solo afecta a los hombres, no afecta a las mujeres sobre el papel, porque luego vamos a encontrar, pues sí, cuando son a largas distancias, las mujeres acompañan a los hombres, hay como una participación, pero sobre el papel es como son los hombres los que tienen que ir a trabajar en las minas, mientras que las mujeres quedan en sus casas. Bueno, y por último, lo que os vaya a encontrar muchas veces con los problemas que son las fuentes. Queremos estudiar muchas cosas, pero las fuentes nos ponen como una barrera de, pues hasta aquí, ¿no? Lo interesante es eso, es a veces preguntarse por qué la fuente no te aparece o por qué las fuentes ahí no habla de ciertas cosas, porque a veces el que no hable, muchas veces que no hable, que no aparezcan, que no haya registros, no significa que no existieran, que no estuvieran. Y eso es lo que ocurre un poco en este caso, ¿no? El sesgo de interés de quién documenta, qué se está documentando, el registro de la sociedad que se estudia también nos ha dado esa imagen de masculinidad. Porque en la fuente lo que aparece, y sobre todo para las actividades laborales,
El registro que aparece es el del trabajo masculino, que es el que aparece en las listas de cuentas cuando se conservan, porque se conservan muy pocos el cuaderno de las empresas, porque es material, es documentación privada. Lo que tenemos es los registros de la corona, que son la fiscalidad sobre todo, ¿no? que se controla, entonces, bueno, a veces aparecen por ciertas problemáticas o ciertos problemas que tienen conflictos entre mineros, entre propietarios de minas, entonces en los pleitos ellos agregan sus cuadernos y ahí se conservan, o porque algunas familias conservaron esa documentación, ¿no? Y las vendieron en algún momento y aparecen en Estados Unidos, en distintas bibliotecas, así de repente esos cuadernos de cuentas, pero en ellos lo que aparece casi siempre es ese trabajo regular, el trabajo formal de los hombres. Y el trabajo de las mujeres, que muchas veces es independiente y regular, no aparece registrado ahí. Entonces, están, pero no sabemos cuánto cobran, no sabemos cuántos son, cómo están, porque no interesaba el trabajo que ellas realizaban, porque y todo el que realizan en sus hogares o de limpieza de zonas laborales, ese no aparece muchas veces, no aparece recogido, porque no es un trabajo formalmente remunerado. Y en el caso de la gestión, también la fuente, ahí aparecen muchas veces ellas en los registros notariales, es una fuente muy rica para ellas, pero nos habla mucho de las viudas, pero las casadas que sí pueden estar tomando decisiones, pero que quedan relegadas, empequeñecidas, porque son los esposos los que asumen el control administrativo. Y aunque sean las propiedades de ellas, son ellos los que firman los documentos, porque ella casada no puede firmarlo a no ser que tenga, como vamos a ver, un permiso del esposo. Entonces, aunque ella realmente puede ser que esté detrás de él diciéndole y aprendiendo y sabiendo qué es lo que tiene que hacer, porque cuando se quedan viudas, luego las vamos a ver algunas eh, con mucha iniciativa y con mucha capacidad de resolución, y seguramente implica que cuando estaba casada también sabía manejar y veía, pero bueno, ahí no hay manera muchas veces de saber cómo era su acción cuando estaban casadas, cómo era su actividad. Entonces, bueno, como hemos visto, hay distintos factores que entiendo que explican esa masculinización del trabajo, el discurso histórico, las condiciones de producción, rasgos culturales, el sesgo de género de las fuentes. Y bueno, es importante partir y conocer eso para saber dónde podemos ir o dónde, no sé cómo. Y bueno, ahora no se ve como el título, pero es la parte de las actividades laborales de las mujeres en la mina. Como decía, voy a tratar de separar ámbito laboral de las mujeres como empresarias. Y en este sentido, me interesa también hacer como una nota sobre, aunque yo voy a hablar de las actividades mineras, es fundamental comprender que muchas de las tareas que ellas hicieron no van a estar vinculadas de manera directa con la minería, sino que ellas van a realizar muchas actividades reproductivas y de mantenimientos, como elaboración y suministro de alimentos en sus casas, pero también para los operarios, confección de ropas, limpieza de los espacios de trabajo residencial, cuidado y educación de los hijos, que terminarán siendo también esa mano de obra de las minas. Y en ese sentido, el trabajo de Dana Velasco para el caso de la minería de Zacatecas, ella estudia migración de indígenas, de hombres y mujeres a Zacatecas, y observa cómo esa migración siempre es continua, siempre hay migración de mujeres, porque sí son ocupadas en muchas labores, es decir, son como fundamentales que ellas estén ahí para que funcione también toda la actividad minera, pero que muchas veces pues no hemos prestado atención que ese caso de esa minería no hispana es una minería familiar, no es como los campamentos de oro del siglo XIX o del siglo XX, donde pues, son hombres, ¿no? Muchas veces, o esa visión de que no son familias las que van. En este caso son muy familiar esas sociedades. Y bueno, y las referencias o los estudios que haya sobre el trabajo de las mujeres en la minería hoy día nos hablan de que o nos indican que es importante enfocarse en 3 aspectos claves, ¿no? Para comprender la participación de las mujeres en ese ámbito laboral. Por un lado, hay que prestar atención, como ya he señalado, prestar atención a actividades superficiales, no solo a las subterráneas, porque si no, como que perdemos de vista
a las mujeres y vamos a ver solamente a hombres. También conocer o tener en cuenta que las labores son irregulares o eventuales, ¿no? Y que no siempre implica prestaciones salariales. Entonces, si vamos a ver los libros de cuenta, a lo mejor ahí no las vemos, pero no significa que no estuvieran, porque ellas estaban haciendo otro tipo de actividades que no tenían una remuneración por parte del empresario o de la... Y luego también lo que señalaba también al principio, prestar atención, la necesidad todavía es algo que quedaría como muy por hacer, de observar esos contextos regionales de producción y la estructura organizativa de las empresas para comprender cómo es la mayor o menor presencia de mujeres, cómo está relacionada con estos dos factores. Son, como digo, factores a tener en cuenta y también tener presente, ¿no?, la definición de trabajo, no solamente como relaciones laborales remuneradas, que es como siempre lo hemos pensado, es decir, lo que hace el trabajo de los trabajadores son ese trabajo remunerado, y pensar también que hay una alternativa, que hay unas actividades que se realizan también dentro y fuera del hogar por las mujeres y que no son remuneradas, ni las del hogar ni tampoco las que realizan fuera, pero sí son y sí deberían ser también denominadas trabajo y entrar dentro de esos estudios del mundo laboral. Y bueno, ya mencioné, sí, el tema de las fuentes y de problemática que... y como digo, el mundo sin sol, como se le llamó un médico de Almadén al mundo subterráneo, esos trabajadores que siempre viven, si no ven el sol, y da igual si trabajan de día, de noche, en ese mundo sin sol sí son hombres, la mayor barreteros, tenateros, desaguadores, la mayoría de lo que vemos en las planillas de trabajadores son hombres, y las mujeres observamos que están sobre todo, principalmente en superficie. Cuando nosotros estudiamos minería, normalmente dividimos y decimos, hay dos fases en la minería: la extractiva, que es la que tiene lugar en la galería subterránea y en la salida, es decir, son las tareas de extracción, y luego las tareas de refinado, las de metalurgia, las más químicas, una más física y una más química. Pero obviamos también la fase previa a esas dos fases, que es la de prospección, la de cateo. Como creo que ya en el mundo del petróleo y tal está como más claro, pero en la minería nosotros ya extracción y metalurgia, pero no le prestamos atención a cómo se descubren, cómo se averiguan dónde están y quién es el que dice aquí está el mineral. Y esa fase va a estar protagonizada por indígenas. Son como es por las capacidades, los conocimientos que tienen en minerales. Y el no prestarle atención a eso, también hemos como obviado la presencia, la posible presencia de mujeres indígenas por el conocimiento que vamos a ver de las pepenadoras en poder ubicar el metal en las rocas. Ellas tienen mucha visión de ver tierra, ver roca y poder decir ahí hay metal. Entonces, quizás también tengamos que prestar atención a esa etapa previa para observarlas, para encontrar a esas mujeres participando en la minería. En ese caso encontré un documento, como digo, pues, de una mujer indígena que reclama la propiedad de una mina. Ella dice que ella es la descubridora de esa mina, que había sido su padre el que le había comentado, le había transmitido ese conocimiento de que si en algún momento necesitaba dinero, allí había una mina, y ella había sido la que le dijo al marido, ahí está la mina, yo soy la descubridora. Entonces aparece como hablando de esa etapa previa para defender la propiedad que había perdido en manos de otros. La cuestión aquí es que también tenemos que descubrir una mina y registrar una mina, es decir, ir ante las autoridades y decir descubrir una mina para poder tomar la propiedad, la posesión de ella, son procesos diferentes. Y el segundo, el de registrar, como que oculta al primero, porque quien registra, la mayoría de las veces no es quien descubre. Son los trabajadores de los que registran, los trabajadores de los mineros, de los propietarios, los que van descubriendo minas. Pero la legislación dice que el trabajador de un minero, de un propietario, no puede registrar minas. Entonces, bueno, así que ahí perdemos también, pues, no solamente de mujeres, sino de indígenas, ese conocimiento y esas habilidades que tienen, también las perdemos por no prestar atención a eso, y porque también es muy complicado acercarse, aproximarse a esa parte en las fuentes.
Y en la superficie nosotras encontramos a trabajadores y trabajadoras que están preparando el mineral para la siguiente fase, para la fase metalúrgica, para que llegue, lo coloquen en las mulas y se las lleven a las haciendas de refinado del metal. Y la cuestión ahí es que en las fuentes también nos presenta otro problema, y es el uso del plural masculino. Aparecen los pepenadores, los carboneros, los herreros, todo aparece en plural masculino. Entonces, ¿hay mujeres ahí? Puede ser, pero no aparece, como que no sabemos. Y donde nos llama como la atención o la lucecita es porque hay trabajos que desempeñan prioritariamente mujeres y que conocemos, por ejemplo, por la mayor documentación en el caso de Guanajuato a finales del siglo, en la segunda mitad del XVIII y principios del XIX, cuando Guanajuato, digo que Nueva España fue la máxima productora de metales preciosos, pero dentro de Nueva España, Guanajuato fue como el centro de mayor producción. Ahí la participación femenina es muy numerosa y muy predominante en las actividades de pepenado, que voy a explicar ahora en qué consiste. Y, por ejemplo, en la mina de Valenciana, en 1803, en un informe que hay, aparecen más de 700 pepenadoras empleadas en esa empresa. Cuando son, por eso digo, es caso excepcional, claro, hay que ver los desarrollos productivos. Guanajuato ahí es un productor muy importante y son empresas muy grandes las que están contratando y necesitando mano de obra de hombres y de mujeres. Pero entonces vemos como que el pepenado y las pepenadoras es una mano de obra femenina. ¿Qué consiste o qué hacen ellas? Seleccionan de las piedras que van saliendo, ellas seleccionan la piedra, dentro de la piedra rompen y ven, este trozo tiene metal, va aquí para la fundición o para el beneficio, y este no tiene, lo va para desecho. Entonces van viendo, parece como que, pero si uno ve la roca no encuentras, no sabes si tiene plata o no, es como que hay que tener ese conocimiento para saber si la piedra tiene metal o no. Y además, a otras, y en el caso de Guanajuato se observa, también clasifica la ley de los metales, es decir, esta va para fundición porque tiene mucho metal y va a ir a fundición, esta va para amalgamación porque esta tiene poco metal. Entonces van facilitando la tarea de la segunda fase sea todavía más eficaz, ¿no? La labor, más eficiente el aprovechamiento de los metales. Y eso lo tenemos tanto en los libros de cuentas que se conservan de algunas empresas mineras, que las vemos, que están ahí las pepenadoras con su nombre y el nombre femenino, y también por los viajeros, que el caso de muchos viajeros, aunque fueran marinos, les va a interesar ir a Guanajuato. Algunos van a pedir ahí Francisco Murel, que es un marino, él antes de volver a la península, antes de volver a Península Ibérica, pide ir a Guanajuato, porque dice, quiero conocer el máximo productor. En la época sabían que ahí era cuando se estaba produciendo la mayor cantidad de metales. Entonces él visita Guanajuato, ve, conoce y escribe un diario de su experiencia, y ahí nos habla de estas mujeres, ¿no? Y cómo él las vio allí a las afueras sentadas, que no les, como diciendo, ¿qué hacen esas mujeres ahí? Y cuando él se acerca ve la capacidad que tenían, porque él dice, yo veo todas las piedras iguales, cómo ellas se paran, cómo, pues sí le llamó la atención mucho ese conocimiento que ellas tenían. También Humboldt va a hablar de estas mujeres de Guanajuato y decir, como en distintas fuentes tenemos la manera que hablan. Y lo que observamos también en el caso de Guanajuato, y por eso digo esa necesidad de estudiar otros lugares para ver qué ocurre, o Guanajuato en otro momento, que no es su máximo auge, es que hay como especialización dentro de ellas. Ya no solamente una hace todo, sino que unas muelen, lo hacen polvo, que son las granseras, que como que hacen el polvito ya para que se lo lleven más fácil para la fundición, en el caso de la fundición o de la amalgamación, y otras que son las que lo van quebrando, y las pepenadoras las que lo van seleccionando, como las que van clasificando según la ley de los metales. Entonces vemos como que hay más complejidad en ese trabajo del pepenado, que ya no es solamente hecho por unas operarias, sino que hay más. Pero como digo, es algo que solamente he observado en el caso de Guanajuato, habría que ver qué ocurre en otras. Esto ya rápido nada más, como que ocurre también la otra cosa de quiénes ganan menos en la empresa minera cuando ya están registradas en los cuadernos y cuando aparecen como parte del organigrama de la empresa, pues las mujeres son las que menos van a ganar por día de trabajo. Si vemos los tenateros, es la mano de obra masculina que menos cobra, menos especializada, porque es trabajo duro, físico, y ellos cobran 4 reales al día.
y las pepenadoras cobran 3 reales al día, las granceras 2 reales, y la mandona, que es como que nos habla de que existen cuadrillas de trabajadores igual que la división de los hombres, entonces hay como una mujer que es la que organiza, la que tiene es como una figura de autoridad que hace más, facilita la toma de decisiones y hace mucho más eficiente el trabajo de ese grupo de mujeres, y que nos habla que, pues igual que el caso de los hombres, los barreteros, los tenateros trabajan en cuadrillas. Y bueno, yo hablaba de la fase de extracción, y en la metalurgia, en la metalúrgica también encontramos la presencia de mujeres, en este caso el metalurgista y capellán Juan Ordóñez de Montalvo, que eso también es algo interesante, ¿no? Que haya alguien haciendo una tesis, ¿no? Del mundo de la iglesia y de los curas y el mundo de la minería, porque están como muy metidos en las cuestiones metalúrgicas. En Pachuca y en Real del Monte él dice, bueno, supongo que en todos los reales de minas habrá planilleras, que así llamamos a las que lavan los polvillos, porque solo las mujeres con su paciencia y espera pueden hacer trabajo tan penoso. Y tomo la imagen que no es sino es del Agrícola en su libro, el minero y metalurgista y científico de la parte de Europa del centro del norte, donde también recoge que ese tipo de trabajo lo hacen mujeres, es decir, la cuestión del lavado y la lavandería y las lavanderas, no solamente la de ropa, sino en el caso de la minería también es ese trabajo realizado por mujeres en diferentes lugares. Y en cuanto a la composición étnica de estas trabajadoras, ¿quiénes son? Que son españolas, indígenas, afrodescendientes, pues también la fuente nos pone difícil porque aluden a ellas con su nombre, pero no nos dicen qué calidad tienen, ¿no? Entonces hay como que buscar otros indicios en algunos momentos donde se hable, se diga, se describa. Como digo, estos libros de viajeros, ellos sí dicen, hay indígenas, mujeres indígenas afuera de la mina, pepenando. Entonces ahí, en ese tipo de referencias, pues observamos que la mayoría, en estos casos documentados, son indígenas. Pero también hay algunos casos por otro tipo de documentación, de pleitos, donde he encontrado también españolas con viudas como pobres que se les da ese beneficio de poder pepenar para conseguir su subsistencia en los desechos de las minas, ¿no? Le dan como esa posibilidad. Y voy a ir rápido ya porque ya me pasé la hora y me falta la de parte de la que ocurre con el otro ámbito, con el de las empresarias o de gestión, ¿no? Que es donde yo, en este caso, he encontrado muchísima más documentación. Y ese fue mi primer acercamiento a las mujeres en la minería, es porque yo las encontré en las partes de empresarias, cuando me hice una estancia en San Luis Potosí y empecé a ver pleitos mineros y empecé a ver muchas mujeres ahí como diciendo yo, vecina y minera de San Luis Potosí. Minera no como trabajadora, sino como el término para designar al propietario minero, no es como el trabajador, sería. Entonces ellas se identifican y ahí fue como yo llegué como viuda y minera. Como yo llegué más a ese interés aunque yo siempre había trabajado o había estudiado a trabajadores, llegué al mundo de las mujeres en la minería por estas empresarias. Y lo que me llamó más la atención es que sí, como digo, en todos los libros antes aparecen que son esas mujeres como receptoras y transmisoras, pero pasivas, ¿no? Ahí hay un patrimonio que ellas, porque el derecho castellano le permite heredar y transmitir, pues esa es su función, ¿no? Y parece como que esas estrategias que se habían estudiado, que Breidin estudió muy bien en su libro, de cómo hay estrategias matrimoniales para casarse con hijas de mineros, para poder heredar y tener bastante, y unir familias de propietarios mineros para poder incrementar las propiedades. Pero lo que me interesó es ver su capacidad de acción y ver su capacidad de gestión de esas empresas, no solamente como transmisoras. Y lo pude ver como a través de dos aspectos. Por un lado, sí, de participación en los litigios mineros, y por otro, a través de las formas de acceso a la propiedad minera, porque la transmisión y el acceso a esos medios de producción extractivos están muy vinculados también, por un lado, con mecanismos legales de herencia, desde luego, pero también con la actividad gestora. Es decir, no solo van a heredar propiedades o van a recibir propiedades donadas, sino que vamos a encontrarlas también
comprando y arrendando propiedades. Las vamos a encontrar registrando o denunciando minas, que es, como digo, el procedimiento para obtener la propiedad de las minas, que es la propiedad del subsuelo es de la corona. Hay como que realizar un procedimiento legal que se llama registro o se llama denuncio, y para obtener la propiedad. Entonces las vamos a encontrar en ese tipo de documentación también a ellas. Sí, en menor medida que los hombres, desde luego, pero ellas van a estar también ahí adquiriendo propiedades por esos otros medios. Pero no solo la vemos adquiriendo propiedades, sino que por otro lado también vamos a verla en una serie de actividades de gestión y de administración. Es decir, no solo son propietarias, sino que también van a gestionar bienes, sus propiedades. Y en el caso, como decía, de las casadas, las mujeres no pueden gestionar, no pueden administrar su propiedad porque están bajo la tutela del marido, igual que antes habían estado bajo la tutela del padre. Entonces es el hombre el que tiene que firmar cualquier cuestión que tenga que ver con las propiedades de ellas. Entonces las casadas no suelen aparecer en la documentación a no ser que tengan una licencia y un poder, porque a veces el marido viaja y ¿quién más tiene con más confianza? Pues con la mujer, ¿no? Y entonces la deja a ella con un poder de si necesita hacer alguna gestión que tenga que ver con las propiedades, sea ella la que pueda. Y ahí las vamos a ver a ellas mostrando el poder del marido para vendiendo, comprando, haciendo cuestiones que necesite. Y luego, claro, desde luego, lo que marca el control sobre las propiedades en el caso de las mujeres es el estado civil, como digo, y cuando se quedan viudas, pues van a poder gestionar sus propiedades. Es una manera de, legalmente la ley les permite hacer eso. ¿Por qué? Porque son mujeres que hay que darle cierta capacidad de acción, porque si no, ¿de quién van a depender? Es como hay una resolución, hay que darle solución a ese problema, entonces se les va a dar. Por otro lado, el discurso moral las va a ver como peligrosas, como cuidado, son mujeres solas y están gestionando propiedades. Y no, la mujer sola tiene que estar en el convento, las viudas, no gestionando, no en ámbitos de negocio. Pero aún así la legislación sí les da esa capacidad, porque sí hay que darle solución a esa situación que ellas tienen, que se han quedado sin esa figura de ese tutor legal. Pero no solo las viudas, también las solteras mayores de edad pueden ellas por su cuenta gestionar sus propiedades cuando son mayores de edad, es decir, mayores de 25 años en ese momento. Y entonces también vamos a encontrar viudas, digo, solteras ya de 40 años, es decir, porque claro, hay solteras que, como diríamos, la condición de soltera momentánea todavía se pueden casar, entonces esas siguen sin gestionar, pero cuando ya son viudas, porque esa es su condición social, como decir, ya han sido viudas, perdón, solteras porque han estado toda la vida solteras, cuando se consideran, cuando hacemos estudios demográficos y de padrones, es cuando ya consideramos a la mujer como soltera, cuando ya tienen más de 30 años o más de 40, ya no se va a casar en esa época, entonces significa que que es soltera, porque todavía las de 26, 27, 28 puede ser que ahí todavía se case. Bueno, como digo, sí me encuentro mujeres ya de mayores siendo solteras y gestionando y comprando y vendiendo y yendo a pleitos por cuestiones. Y las viudas se van a presentar ellas siempre como viudas de, se ha hablado siempre también como que eso se trata de aludir al marido, de quién es marido, de quién fue familia, ¿no? De quién fue el marido, pero también esa alusión de su capacidad de acción. Es decir, yo soy viuda de y por eso vengo aquí sin ninguna licencia, sin ningún poder. Y además van a aludir también a su condición de minera, como esa alusión profesional. Ellas van a decir, soy viuda y minera de tal lugar. Y bueno, ya rápido cerrando, también lo llamativo, lo que me llamó a mí la atención cuando yo las veía es que a veces, claro, digo, sí tienen capacidad de acción. Ellas pueden vender, pueden comprar, pueden hacer lo que sea con sus propiedades. Entonces lo que me llamaba la atención es que a veces aparecían pidiendo licencia para vender. Pero ¿por qué la viuda aparece? Entonces, claro, como digo, yo era sobre todo historiografía, documentación, todo de minería, no sabía cómo era el mundo de la historia de las mujeres de la época, cómo era
el funcionamiento, y claro, ahí es como que me di cuenta de que muchas de ellas gestionaban sus propiedades, sí, pero otras muchas no estaban gestionando sus propiedades, sino que gestionaban bienes ajenos. ¿De quién eran esos bienes ajenos? Pues era de los hijos, era la herencia paterna de los hijos. Muere el marido, las propiedades del marido no son de ella, sino que son de los hijos, según el derecho castellano, que todos los hijos tienen que heredar de forma igualitaria, sean hombres o mujeres, a los padres. Entonces, ese patrimonio es de los hijos menores de edad, entonces queda bajo administración de ellas. Pero ahí la cuestión es, ¿queda bajo administración de ellas? Queda bajo administración de ellas solo cuando son designadas como tutoras y curadoras de sus hijos. Es decir, no es por ser madres, son tutoras y curadoras cuando muere el padre, sino que en el testamento del padre tiene que aparecer ella como quedando como tutora y curadora de los bienes de sus hijos menores. Porque si el padre deja a otra persona, es esa otra persona, no la madre. O en el caso de que se ha muerto sin testamento, entonces ahí hay como la tutela legítima, que es unas autoridades judiciales las que deciden. Y normalmente los estudios que hay hasta ahora, que no tampoco es que sean tantos, muestran que suelen decidirse por la madre, ¿no? Como pensando que va a ser la figura que mejor cuide esos bienes y que mejor vele por ellos. Entonces, en el rol de tutela y de curatela, las mujeres administran esos bienes, pero no pueden venderlos, no pueden cederlos, tienen que conseguir que incrementen o que se queden igual. Pero entonces, si los necesita vender, en el caso de las minas, porque las minas, si no se trabajan, puede llegar otra persona, cuando llevan 4 meses sin trabajar, puede llegar otra persona y denunciarla y decir, esa propiedad no se trabaja, la quiero para mí. Entonces las mujeres justifican muy bien ante la de decir, yo necesito vender esto porque no lo estoy trabajando, porque no tengo dinero para trabajarlo, porque no puedo, porque tengo esta situación y necesito venderlo. Entonces, una autoridad judicial ahí les da un permiso de decir, ok, sí, justificaste bien, que aunque no son tus bienes, son los de los hijos, necesitas venderlo porque sí puede ser que pierdas la propiedad totalmente. No es como la propiedad de la tierra, ¿no? Que la dejas ahí sin trabajar, pero es tuya. El subsuelo significa que si lo dejas sin trabajar, puedes perder la propiedad. Entonces ahí las vemos también a ellas como muy activas y vemos cómo se conocen, seguramente muchas veces asesoradas por abogados, desde luego, pero también los hombres en cuestiones de juicios y de pleitos mineros se asesoraban y contrataban abogados, ¿no? Entonces, pues, la cuestión, o lo que queda ahí claro es que este rol de tutela y de curatela refleja la discriminación de las mujeres en el ámbito legal. Ahí hay una disparidad de género. ¿Por qué? Porque los hombres, sobre ellos siempre recaía el ejercicio de patria potestad. Tuviera la madre presente o no estuviera presente, siempre eran ellos entonces ellos no tenían por qué justificar esa venta o no, ellos eran la figura. Incluso si se casaban en segundas nupcias, porque la viuda si se casaba en segundas nupcias, podía perder el ser la tutora y curadora. Era solamente si no se casaba, porque si se casaba dejaba de serlo. Y bueno, ya cerrando, quería también mencionar la otra parte por donde veo y donde veía más esa capacidad de acción de estas mujeres, que es en la participación de los litigios mineros, que hay muchísimos por distintas causas, ¿no? Imaginaros cuestiones de límites, conflictos entre accionistas, disputas por la propiedad, por la explotación, y lo que observamos es que la mayoría de los motivos, de las causas, son similares, igual que los de los hombres, es decir, no hay algo que ellas tengan en particular que se diferencie en los motivos y causas de los pleitos. Pero sí observamos que sí tienen estrategias particulares a la hora de defenderse, que las aplican ellas. Por un lado, que serían los casos de corte y por otro el de beneficio de pobreza, que lo van a utilizar para tener como un acceso prioritario a la justicia y una exención de costos. Porque las viudas siempre, eso siempre, siempre, que tuvieran una vida honesta, sin comportamientos escandalosos, sin que fueran, podían acudir al derecho de corte, que es el caso de corte, que es una figura jurídica de origen medieval, por el que personas vulnerables, dentro de las que estaban las viudas, se consideraban que eran personas vulnerables, tenían un acceso rápido a la justicia y entonces en su caso podía saltarse la justicia de primera instancia e ir directamente a la máxima autoridad judicial. Entonces me he encontrado casos de propietarias mineras
que acuden directamente a la corona, bueno, decía, al Consejo de Indias ahora. Y diré, bueno, es que eso quisieran veces muchos mineros, porque a nivel regional o a nivel local, a veces los que desarrollan, el juez, el que te va a llevar el caso no es alguien ajeno a la actividad minera, sino que es juez y parte. Y estás mejor a favor del otro minero que te estás enfrentando. Entonces muchos de esos mineros no quieren llevar su pleito a nivel local. Les gustaría llevarlo y algunas veces llegan directamente al Tribunal de Minería en Ciudad de México. Pero ahí le dicen, no, este problema lo tienes que ver en primera instancia y ya luego acude a segunda. Entonces los hombres tienen que hacer, la mujer en este caso acuden a veces directamente porque se acogen al caso de corte y directamente ellas van a la máxima autoridad, donde pues ahí se supone que van a ser más neutrales, o eso esperan ellas, ¿no? Y por otro lado está el beneficio de pobreza. En este contexto existen los pobres de solemnidad, que son los que tienen un documento que justifica, que prueba que ellos son pobres y que van a tener una serie de ventajas, como en este caso, por ejemplo, en el caso de litigar, no tener que pagar los costos del caso. Y entonces estas mujeres también van a poder, una vez que demuestren, eso sí tienen que demostrar su situación de pobreza con una serie de testimonios. Y en el caso de las propietarias me he encontrado muy poquitos casos, 1 o 2, sobre haciendo uso, porque sí son propietarias y son gente que tienen minas. Es complicado demostrar que son pobres, pero en el caso del caso de corte sí encuentro ese uso, ese recurso, que ellas usan simplemente por la condición de viuda que tienen. Y bueno. Y nada más ahí para cerrar ya sí, porque la próxima es quiénes son estas propietarias. Y claro, vamos a imaginar, pues son la mayoría españolas, ya sean criollas o peninsulares, pero de origen español, y viudas, y efectivamente sí son la mayoría. Pero a mí me llama la atención que no todas, podríamos pensar, son viudas, como ya he dicho, ni todas son españolas, ¿no? Sino que desde luego sí hay una posición económica, el estado civil, las conexiones familiares, el grupo socioeconómico hace que tengan experiencias muy diferentes y que se enfrenten a los problemas de forma diferente. Pero encontramos también afrodescendientes, mujeres afrodescendientes propietarias de minas y mujeres indígenas propietarias de minas, como el caso de la india Ignacia Josefa de Alarcona, que era el caso que explicaba que descubrió una mina, que registró el marido y que perdieron la propiedad por ciertas cuestiones, y ella acude y ella es la que hace la demanda al otro minero porque dice que le ha robado su propiedad. Entonces así encontramos diferentes casos, lo que no, esos pleitos no ocurre como en el caso de las españolas, que tienen mucho dinero y que van de lo local al Tribunal de Minería, distintos, van haciendo pleitos que duran muchísimo en el tiempo y que significa que un costo mayor para ellas, pero que tienen dinero para resolverlo. Y en el caso de indígenas, muchas veces nada más encuentro la primera demanda que ponen y ya no encuentro, no encuentro rastro, como que no van a la siguiente instancia, aunque se les diga que tienen que ir al Tribunal de Minería o tienen que ir a otro lugar, ya ahí no las encuentro porque quedan como sin esa posibilidad. Entonces, bueno, con esto terminaría. Es como un repaso muy rápido sin entrar en los casos en concreto que encontré, pero que me parece que nos muestra esa visión amplia de Nueva España, que que la participación de las mujeres en las economías coloniales mineras no fue atípica, no es algo como son casos excepcionales, sino que los hay en distintos ámbitos y en distintos espacios, y desde luego recalcar esa necesidad todavía de continuar profundizando a nivel regional, ¿no? Para poder comprender cuál es a nivel local y de regiones esa situación, y supongo que una vez empecemos a estudiar eso podamos debatir, matizar todo lo que yo aquí he hecho como una visión muy general, a veces generalizando mucho, y seguramente hay muchos matices que poner de esos estudios regionales. Muchas gracias, Lisa. Un aplauso.